Una herramienta que me resulta muy útil con los consultantes, sobre todo a la hora de tomar decisiones difíciles o que dan mucho miedo, es la que llamamos las 4 preguntas. Es una forma de estructurar el cómo proceso la toma de una decisión, cómo pienso la toma de una decisión que sobre todo que me da miedo. Por ejemplo, si yo después de una ruptura de pareja quiero volver a salir con otra persona, es muy probable que sienta algún tipo de temor o de idea de lo que puede salir mal, que aparezca con mucha fuerza en mi mente y que me diga, no, mejor no lo intentes o déjalo para después y demás. Entonces, todo lo que son ideas de prevención de lo que puede salir mal, nuestra mente automáticamente la genera, lo que llamamos los pensamientos catastróficos. Siempre trata de prevenirnos de lo que puede ser peligroso, de lo que puede salir mal, por una lógica cuestión de supervivencia. Entonces, ese mecanismo que está buenísimo en la supervivencia de la naturaleza puede frenarnos mucho a la hora de iniciar cosas nuevas, cambios nuevos que nos harían mucho bien. Entonces, por ejemplo, la primera pregunta que nos vamos a proponer es justamente ¿qué es lo peor que puede salir? Esa primera pregunta nos pone conscientes, nos hace formular, y en esto es buenísimo escribir porque nos ayuda a ordenarlo, ese relato catastrófico que la mente puede estar diciendo, ¿qué es lo peor que puede suceder? Porque en algún lado, si lo puedo decir, lo puedo pensar, en algún lugar de mi mente está, y está frenándome. Por ejemplo, después de una ruptura de pareja, una chica tiene que salir, me contaba una consultante mexicana, ¿no? Estaba en su pueblo, están ocurriendo muchos secuestros por la cuestión de trata de personas y demás, se sospecha bien. Entonces ella tenía mucho miedo de conectar con alguien nuevo, desconocido, que había conocido por una red social, por temor a que, bueno, pasa que las drogan, que les ponen cosas en la bebida o que directamente las inyectan y se las llevan con alguna droga que les quita, digamos, la posibilidad de resistirse y se la llevan. Y entonces tenía mucho miedo de encontrarse con alguien desconocido, incluso en un lugar público. Entonces, una de las cosas que pensábamos es, digamos, esa escena tan terrible de ser secuestrada, de ser llevada, de todo lo horripilante que puede pasar, te está limitando a la hora de, después de una ruptura, conocer nuevas personas, y eso está trayendo un montón de consecuencias después de mucho tiempo negativas en tu vida. Entonces, ahí viene la segunda pregunta, que es, primero, es muy importante visualizar, ¿no? ¿Qué es eso que mi mente está diciendo que no lo haga? Porque a veces decimos, no tengo ganas, y en realidad es que tengo miedo, ¿no? Por ejemplo, emprender un nuevo negocio o necesito un nuevo ingreso en esta nueva etapa de mi vida. Bueno, el generar nuevas actividades, el empezar a hacer cosas que antes no había hecho, va a generar seguramente mucho miedo, temor al fracaso y incluso al ridículo o a perder el dinero que podría invertir en otra cosa y demás. Entonces, ahí es muy importante esto de visualizar cuál es claramente esa escena o esas escenas posibles que estoy temiendo. Para tener ahí el elefante arriba de la mesa, digamos, de alguna manera, saber por dónde es que mi mente me está diciendo que no vaya para justamente, poder tomar un poquito de distancia de eso y no reaccionar tan emocionalmente. Primera pregunta, ¿qué es lo peor que puede pasar? Mi gran miedo. Segunda pregunta, ¿qué recursos tengo para prevenir eso o para afrontar eso? Y ahí empezamos a listar acciones, las primeras que se nos ocurran. Por ejemplo, con esta consultante, teniendo el ejemplo dijimos, vas a decirle a una amiga, llegó ella a esa conclusión, puedo decirle a una amiga que esté en una mesa cercana, que este hombre que iba a conocer no sepa que es su amiga, pero que esté ahí mirando a ver que tipo sea un tipo con buenas intenciones, un tipo normal, ¿no? Entonces, en ese sentido, a ella le daba seguridad saber que iba a haber alguien y que si veía algo raro, iba a poder en ese momento reaccionar, llamar a la policía, gritar, lo que fuere, y visualizamos esa escena del uso de ese recurso. Y le permitió afrontar la escena temida, por suerte salió todo bien, ¿no? Pero en este sentido yo quiero evitar que eso suceda y puedo, de alguna manera, hacer estas cosas, ¿no? En el caso, por ejemplo, que decíamos del cambio o inicio de un negocio o emprendimiento o cambio de profesión o lo que fuera, ¿no? Ahí, ¿cuáles son las herramientas que yo puedo hacer para intentar prevenir un fracaso? Hacer un estudio de mercado, analizar bastantes casos de personas que han emprendido algo similar, consultar gente, hablar con gente, o sea, yo puedo intentar evitar que eso suceda. Y segundo, en caso de que suceda eso tan tremendo, ¿qué recursos tengo yo de afrontarlo? ¿Sí? ¿Qué puedo hacer en caso de que el negocio efectivamente
vaya mal. Bueno, puedo recuperar el dinero de esta manera, o voy a tener este otro fondo reservado ahí por las dudas, etcétera, ¿no? O sea, ¿cuáles son las acciones que yo puedo pensar para prevenir como recurso o para afrontar en caso de que suceda eso que mi mente me está diciendo que seguramente va a suceder, que es lo más probable que suceda? Entonces, el listar esas acciones y el empezar a hacer esas cosas tienen que ver con que yo sienta ya una cierta capacidad de afrontamiento, de control, de respuesta al problema. Que lo más probable es que no las tenga que usar, porque la mente tiende a catastrofizar y entonces eso que nos está diciendo que va a pasar tan terrible no termina pasando, pero a mí me hizo poder dar ese paso el saber que estaba haciendo esas cosas. Entonces es nuestra segunda pregunta, ¿no? Digo, acciones para prevenir, acciones para afrontar en caso de que ocurra. Tercera pregunta, ¿qué es lo mejor que podría pasar? Y esto a veces nos cuesta pensar qué es lo mejor que podría pasar, porque nuestra mente está queriendo cuidarnos del peligro, del tigre que viene a atacarnos, ¿no? De la naturaleza. Entonces yo tengo que poder producir un relato deseado, así como el primer relato era del miedo, este es el relato del deseo. ¿Qué quiero que pase? ¿Para qué voy a dar ese paso? Imaginarme los beneficios que va a traer ese paso, imaginar la escena deseada y conectar con eso emocionalmente, porque me va a ayudar mi mente tiende a decirme que es más verdadero lo catastrófico, la posibilidad negativa, que la posibilidad, digamos, deseada. Entonces, cuando yo visualizo y saboreo y demás, me voy enganchando emocionalmente y siento como un poquito más creíble la posibilidad de que las cosas salgan bien si yo doy ese paso. Por eso es tan importante esta fase esta tercera pregunta del qué es lo bueno que puede pasar con esto, de imaginarlo y saborear. Y por último, la cuarta pregunta, que es ¿qué es lo más probable? La primera es el miedo, la segunda es el deseo, la tercera, la cuarta en este caso, después de los recursos, tiene que ver con el pensar qué es lo más probable, no que tengo miedo ni qué deseo, qué es lo más probable que pase. Bueno, lo más probable muchas veces es una síntesis entre esas dos cuestiones de, bueno, no era por ejemplo, ¿no? El príncipe soñado, divino, maravilloso, pero tampoco era un secuestrador y un asesino, era un tipo que fue aburrido y chau, o, bueno, digo, y hago digamos, como esa predicción, ¿no? Esto es lo más probable que suceda. Que no sea un super negocio que me haga multimillonario, pero que tampoco sea un fracaso rotundo que me deje en la pobreza y que... Entonces, de alguna manera nuestra mente tiende ahí a poder creer en ese punto medio, ¿sí? Y entonces podemos animarnos a dar ese paso conectando con la ilusión de que salga bien y tomando como posibilidad negativa eso más probable de que salga más o menos mal, pero no ya el relato catastrófico del inicio, porque ya hemos hecho ese caminito, ¿sí? Y cuando igual aparece el relato catastrófico en algún lugar preconsciente y demás, que sigue apareciendo igual, nosotros también tenemos ahí las acciones de respuesta, diciendo, bueno, yo ya hice esto, voy a hacer aquello, tengo tal posibilidad, saqué tal seguro, etc. ¿Sí? Entonces, esas 4 preguntas son una buena forma de ordenar la información y de pensar la información a la hora de animarnos a dar un paso que nos está dando miedo, que nos está generando nuestra mente ahí como una resistencia.